Ya estás por aquí de regreso en Ángulos con Enrique Tucent, bienvenido. José Ángel Gutiérrez, bienvenido. ¿Qué tal? Y Germán Petersen, muchísimo que comentar en torno a las elecciones del día de ayer. Les propongo una estructura para irnos un poco con orden. Comentemos la elección local, luego nos vamos con la elección presidencial y después con detalles de la conformación de los congresos. A ver, en la elección local parecía que la sorpresa era Enrique Alfaro diciendo ayer que no reconocía los resultados, que traía números que le daban a él la ventaja de un punto, pero hoy por la mañana se desdice y dice, sí perdí por poquito, no por lo que dijeron las encuestas de salida, pero sí perdí. Aquí hay un tema muy interesante, Ricardo. Creo que no fue un día de campo como parecían las encuestas que lo estaban visualizando. Al final, Aristóteles gana por menos de 5 puntos, una elección, si no completamente cerrada, sí una elección que pudo haber cambiado, ¿no? Es una elección más o menos apretada. Pero creo que casi todos los candidatos y los partidos tienen algo que reivindicar, tal vez menos el PAN, que yo creo que es el gran derrotado de esta elección. Sí, sin duda. Los demás, el PRD tiene 6.8%, un poquito arriba de lo que sus últimos números decían. Llegan a meter 2 diputados, digamos, el PRD al final logra mantenerse tras el huracán de la ruptura con Alfaro. Movimiento Ciudadano logra varios municipios, mantiene Tlajomulco después del gobierno de Enrique Alfaro. Y bueno, esto nos habla de lo que es la democracia al final, ¿no? La democracia tal vez se ha vuelto esto en un punto común, pero la democracia significa incertidumbre. Y sí, teníamos al parecer los resultados sobre la mesa un día, 2 días antes de la elección, cambiaron, se acercaron. Ciertos bastiones panistas también salieron a votar. A mí me impresiona por la distancia por la que termina ganando el distrito 10 de Zapopan, el PAN, el distrito 12 de Guadalajara, lo sigue. Los altos que muchos decían que se podía ir a tierras alfaristas, ¿no? Al final se queda siendo panista. Entonces hablamos de una elección que sí logra dar vueltas a ciertos pronósticos que teníamos y también que sube por mucho la participación. Y lo que hace que suba la participación es que modifica algunos equilibrios que se estaban haciendo antes del proceso electoral. Y con ¿no? eso se cae alguno de los mitos, ¿no? Porque mucha gente decía que en realidad el PRI ganaba porque había mucho abstencionismo y los que votaban en su mayoría, que era el voto duro del PRI. Ese mito se desdibuja. Y el otro asunto es lo que planteaba el gobernador en la mañana, que haciéndole de analista político decía es que en realidad el voto del PAN se dividió y muchos se fue, el voto anti-PAN, muchos se fue al PRI y muchos se fue a Movimiento Ciudadano y eso hizo que el PRI ganara con mucho menor votación, dice el gobernador, en porcentaje que en otras elecciones, pero si se hubiera ido todo ese voto anti-PAN con Movimiento Ciudadano, no lo que dijo así, pues, pero hubiera ganado sin duda, ¿no? No, bueno, más bien el gobernador lo que tuvo que haber dicho, alcancé a reflexionar a tiempo y les quité poquito de lo que les estaba dando, ¿no? Digo, más bien tendríamos que haber esperado eso de parte de Emilio, que se asincerara y dijo, bueno, no le quité tanto a Fernando Guzmán como lo que pretendía. ¿No será que estamos ante el resultado de una elección así como que de soberbia? De una suma de actos soberbios. Y actos soberbios, por ejemplo, el de Enrique Alfaro. Al final sí le hizo falta ese voto del PRD. Estamos viendo también a un Fernando Guzmán que en muchos momentos mostró enorme soberbia. Un Alberto Cárdenas Jiménez en Guadalajara que le ganó la soberbia. Es decir, como que el resultado se deriva de ello. De este acto de repente soberbio de algunos de estos personajes que pues ahora se ven derrotados. No sé si empaten ustedes. Claro. Coincido en lo general y bueno, tratando de hacer un ejercicio, porque ayer recibí un correo de un amigo mío de México y él distinguía algunos asuntos que nosotros, quizá por estar metidos en la dinámica electoral, tomamos ya un poco como normales y él los veía con unos ojos, digamos, de extranjero, sin estar tan puesto en el contexto estatal. Y anotaba 3 cosas, más o menos, yo le complemento en algunas. Sobre el partido ganador, que el PRI recupera un bastión histórico para el PAN y que es además un emblema de la alternancia en el conjunto del país y lo recupera el PRI. Es una primera nota muy importante. Sí, sin duda. Una segunda, de Mirando a Jalisco, como era la invitación, Movimiento Ciudadano, da el campanazo a nivel nacional, porque allá no tienen ni idea de quién es Enrique Alfaro, de su origen, y de repente ven un candidato de Movimiento Ciudadano, que es el segundo en elección estatal. Es algo insólito y que a nivel nacional está dando mucho de qué hablar y con justa razón. Entonces, además, Movimiento Ciudadano rompe el bipartidismo histórico de Jalisco, lo vuelve un tripartidismo, vence al PAN, que había sido es el partido gobernante actualmente. Entonces, ahí hay una
un enorme triunfo del Movimiento Ciudadano, aun cuando no ganó la gubernatura. Y el PAN, pues un papel para el olvido, una debacle absoluta en Jalisco, tanto a nivel de los municipios emblemáticos, por ejemplo el caso de Guadalajara, con un personaje a su vez emblemático, como es el caso de Alberto Cárdenas, y el conjunto del Estado cayendo a tercera fuerza, con apenas superando el 20%. Creo que también otra de las notas importantes, lo decías Enrique, el alto nivel de participación, que embona también con el general a nivel nacional, y creo que algo tuvo que ver con que Enrique Alfaro logró atraer en ese discurso un poco hasta antipolítico, y antigubernamental a momentos, a ese votante de mucho desdén hacia la política, que fue a las urnas y sufragó por Alfaro en lugar de abstenerse. Aquí hay un tema muy interesante porque al final ese ascenso en la votación lo jala la zona metropolitana de Guadalajara y se nota clarísimo en los índices de votación y las comparaciones históricas. Y ahí es donde, como decías Germán, termina llevándose en la elección de gobernador Alfaro. Ahí fue su zona, fue en los distritos, sobre todo de Guadalajara. Hasta en el mismo distrito 10 de Zapopan tiene una votación alta, Enrique Alfaro. Yo creo que eso nos habla de que el votante tapatío se ha sofisticado mucho. O sea, ya no es un votante panista, mocho, que siempre como por inercia vota banqueazul y no tiene que voltear a ningún lado. No, el votante tapatío recibe información, la procesa, determina, diferencia su voto, da uno para diputados, da otro para senador. En el Senado el PAN se termina llevando la primera minoría, pero en la Cámara de Diputados tiene menos porcentaje y para gobernador no, y en alcalde se lo lleva el PRI. Bueno, hay una serie de pesos, contrapesos, diferencias en el voto que nos habla de un votante, el tapatío, que se ha sofisticado muchísimo, que ya no es tan fácil llegarle con el discurso de siempre y que sabe determinar ciertos escenarios, que sabe privilegiar ciertas políticas y que, bueno, eso nos queda muy claro en los resultados electorales, ¿no? Yo creo que eso es una buena noticia. Es un votante mucho más independiente de cualquier afiliación partidista y de cualquier determinación de personalidades, ¿no? Claro, claro. Que a pesar de que se lleva una gran mayoría de puestos el PRI, no fue el carro completo, No. que en otro momento hubiera jalado pensado. de manera automática un candidato fuerte como el presidencial o como el estatal en su momento en las boletas, ¿no? El habitante de la zona metropolitana de Guadalajara indudablemente sí se fue por el voto diferenciado. Y bueno, lo vemos como, por ejemplo, Josefina Vázquez Mota alcanza un porcentaje mayor que Y hasta Fernando. López Obrador Bueno, hasta saca el López Obrador, 25% en Jalisco. ¿Cuándo hubiéramos pensado eso? 750,000 votos en Jalisco sacó Andrés Manuel. ¿Sabes cuánto sacó en 2006? Menos de la mitad que eso. ¿En serio? Sacó como el 14-15. A mí me decían Como la que- mitad en términos reales menos, ¿no? Me comentaba una persona, dice, yo hice un arcoíris, porque llegué y con cada una de las boletas me iba por un color distinto, ¿eh? Es decir, ya no se quedan como en lo tradicional. Me voy por los mismos y se acabó. Sí hubo mucho de este voto diferenciado. Seguramente influyó bastante esta guerra que estuvo con todo, Claro. desde todos los perfiles. Y por eso el ciudadano mejor dijo, bueno, pues no le doy todo a ninguno. nadie. En absoluto. Así Otro es. punto a destacar. Y haciendo una comparación, una suerte de comparación entre el voto y el mercado económico, en tanto los consumidores, pensando en términos de mercado económico, nos casamos menos con una marca y nos abrimos otras marcas, estas marcas compiten más y ofertan mejores productos y a mejores precios. Hay un mercado más competitivo. En el caso del mercado político, mercado electoral, sucede igual. Hay voto diferenciado y los partidos no la tienen ganada de antemano, no tienen al elector ya en la bolsa desde que empieza la elección, sino que tienen que ir a ganárselo. Su oferta tiende a ser mucho mejor. Y también yo quisiera aquí hacer una acotación que me parece que es muy responsable de parte de Enrique Alfaro. Ayer un discurso que tranquiliza, sin tampoco arrodillarse ni anticiparse a los tiempos. Al final del día es un candidato combativo que no iba a salir ayer mismo con esa diferencia de 4 puntos, poco arriba de 4 puntos, a decir, San se acabó, pero sí sale con una responsabilidad y hoy en la mañana clarifica todo y creo que Enrique Alfaro va a ser un personaje que va a estar dando mucho de qué hablar en Jalisco. Entonces para ir por la pausa te voy a lanzar un buscapiés. Entonces, Andrés Manuel López Obrador es un irresponsable porque a esas alturas del partido sigue sin reconocer que Enrique Peña Nieto tiene la tendencia ganadora. Eso le preguntamos a Germán después de la pausa. No se vaya.